Agradezco su amistad y su sintonía a nuestro programa El Amor que Vale. Le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 39. Hoy le diré cómo practicar la presencia de Dios en su vida cuando nada parece tener sentido. Note que no dije cuando nada tiene sentido, sino cuando nada parece tener sentido. Cómo practicar la presencia de Dios. Hay una vieja historia, pero buena, acerca de un hombre que era un albañil, especialista en colocar ladrillos, y en una ocasión tenía demasiados ladrillos arriba en el edificio en el cual estaba trabajando, así que decidió mejor bajar algunos ladrillos al suelo. Él subió al último piso del edificio e instaló una viga en el techo. Le colocó una polea, le ató una soga a esta, subió un barril hasta el techo, llenó el barril con los ladrillos extras, bajó al suelo y desató la soga. En ese momento, él comprendió que un barril lleno de ladrillos es más pesado que un hombre. Así que cuando el barril empezó a bajar, él empezó a subir. A él se le olvidó soltar la soga y colgó de ella hasta que fue demasiado tarde. A mitad del camino, él y el barril se encontraron. Este le golpeó en el hombro, dejándole una herida severa. Él dijo: logré sostenerme de la soga hasta llegar arriba. Y entonces añadió: me prensé los dedos en la polea. Luego dijo: en ese momento el barril golpeó el suelo y el fondo se rompió, tirando todos los ladrillos, por consiguiente, haciendo el barril más liviano que yo. Entonces empecé a bajar, y el barril empezó a subir. Esta vez el barril me golpeó en las espinillas y me acusó otra herida seria, pero aún pude sostenerme hasta que caí al suelo sobre el montón de ladrillos con esquinas puntiagudas. Fue cuando, antes de perder el conocimiento, solté la soga. El barril cayó y me dio en la cabeza. El hombre necesitó de unos días libres para reponerse. Amigo, en ocasiones nos sentimos así. Estamos para arriba y para abajo. No sabemos si sostenernos o soltarnos y recibimos golpes por todos lados. Ahora bien, con este hombre, su problema se discierne fácilmente. Primero, no era muy bueno con la física. Segundo, no era muy inteligente. Su problema era su propio problema. Él se lo creó. Pero, ¿qué hace usted cuando no está haciendo nada malo? Cuando aplica los principios correctos y nada parece tener sentido. Usted está siendo golpeado por todos lados. ¿Qué hace cuando la vida no tiene sentido? En nuestro idioma tenemos varias frases estereotipadas. Por ejemplo, cuando estés al final de la soga, haz un nudo y aguanta. Vaya, qué bendición, ¿no le parece? O alguien dirá: sonría y siga adelante. O anímese, pudiera ser peor. Y por lo general, es peor. Entonces, ¿qué hacer? Bien, este capítulo 39 del libro de Génesis va a decirnos algunas cosas que podemos hacer. Algunos principios que podemos aplicar cuando parece que la vida no tiene ningún sentido. Este es un capítulo en la vida de José, quien fue un gran hombre de Dios y amaba a Dios con todo su corazón, y que se encontró en grandes dificultades. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, y fue llevado en una caravana hacia Egipto, donde fue comprado por un hombre llamado Potifar, para que le sirviera como esclavo en su casa. Por favor, leamos en el capítulo 39 de Génesis los versículos 20 y 21. Y creo que estos nos darán la respuesta a lo que mencionamos. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mas escuche el versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Allí en prisión, la Biblia dice: pero Jehová estaba con José. Deseo darle algunos principios de cómo practicar la presencia de Dios cuando usted está en un calabozo, en una prisión, y no es en lo absoluto por su culpa. José, aquí, como dije, era un esclavo. Él fue comprado por Potifar. Lo pusieron como encargado de la casa de Potifar. José era un hombre tan industrioso y de tal integridad que, a pesar de ser un esclavo, Potifar confió en José, un esclavo,
Potifar empezó a confiar en José más y más. Y José ascendió más y más en la casa de Potifar, hasta que finalmente él estaba al cuidado de todos los asuntos del señor Potifar. Potifar confiaba tanto en José que dijo: lo único que sé que realmente poseo es la comida ante mí. Todo está en las manos de José. José era un individuo increíble y aún siendo esclavo, Dios estaba con él. Y José ascendía más alto y más alto. Pero José era un hombre joven, apuesto, nos dice la Biblia, y viril. Y la esposa de Potifar empezó a desear a José e intentó seducirlo. José la rechazó. Ella agarró su ropa y trató de arrastrarlo a la cama. Él se negó con tal vigor y huyó, dejándole a ella con su ropa en las manos. Fue Víctor Hugo quien dijo: ni el infierno sabe la furia de una mujer rechazada. La mujer de Potifar se sintió insultada, despreciada y avergonzada, a tal punto que decidió tomar venganza contra el joven esclavo y empezó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones, diciendo que José había tratado de violarla. Se desarregló el pelo, a lo mejor también rasgó su vestido y se arañó el rostro. ¿Quién sabe lo que ella misma se hizo en su deseo de tomar revancha contra José? No lo sé. La Biblia no lo dice. Pero sí dice que ella, con el atuendo de José en su mano, les dijo a los otros hombres allí: este joven egipcio trató de hacer conmigo algo terrible, horrible. Cuando Potifar llegó a casa, se le informó de lo sucedido y José fue enviado inmediatamente a prisión. Él era totalmente inocente, él estaba sirviendo a Dios y ahora nada parece tener sentido allí en medio de la oscuridad y humedad del calabozo. Deseo que estudiemos esta historia hoy y quiero darle 5 principios para cuando algún día le sucedan cosas que no tienen sentido, porque éstas le pasarán de vez en cuando. Cuando usted está en una situación y las cosas no parecen tener sentido, primero, no demande una explicación, no demande una explicación. José no había pecado contra Dios, no había hecho nada malo. Lo que José estaba haciendo era lo correcto. Puedo imaginarme que en esta ocasión, cuando José hacía lo bueno, cuando él estaba sirviendo al Señor con todo su corazón y fue lanzado a prisión, calumniado, acusado falsamente, que Satanás susurró al oído de José: ¿dónde está tu Dios? Qué bien te hace ahora el que le sirvas. Habrá momentos u ocasiones en su vida, amigo, en los que nada parecerá tener sentido. No estoy diciendo que usted no debe tratar de entender. Si las dificultades llegan a su vida, trate de entender. Mas aquí está un versículo en el cual pensé cuando estudiaba este pasaje de la Escritura. Muchas personas usan este versículo como una guía en su vida. Proverbios 3, versículos 5 y 6. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Note lo que enfatiza este versículo: no te apoyes en tu propia prudencia. Habrá cosas que usted no entenderá. Por ello, no demande entenderlas. Puedo darle otro versículo similar a este. Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11. El profeta Isaías hace una pregunta, y que por cierto es una buena pregunta. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Observe este versículo, Isaías 50. ¿Qué enseña? Enseña que usted puede estar sirviendo a Dios, obedeciendo la palabra de Dios y aún encontrarse en tinieblas. Puede llegar a un momento de perplejidad, un tiempo en el que usted no entiende lo que sucede y sin embargo no ha hecho nada malo. Trate de entenderlo si puede.
pero no demande entendimiento. No se afirme en la distorsionada idea de que la vida cristiana es todo color de rosa y que usted siempre entenderá las cosas. Algunas veces cuando le decimos a la gente que necesita venir a Cristo, damos la errónea impresión de que sus vidas, si vienen a Cristo, serán un siempre ascendente camino de gozo y victoria y vida en la juventud, y una serena y feliz vida familiar en la edad adulta, hasta que tengamos una gloriosa salida hacia el cielo. Mi amigo, la vida cristiana no sucede de esa manera. Y cuando usted estudie la Biblia, va a descubrir que muchos de los grandes santos de Dios caminaron en oscuridad en algún momento de sus vidas. Job, uno de los grandes caracteres del Antiguo Testamento, vivió un tiempo de oscuridad y estuvo perplejo. No podía entender. De hecho, quiso argumentar con Dios, demandó el entender y se equivocó cuando lo hizo. Fue como si Dios hubiera dicho: Dios, me debes algunas respuestas. Job no entendió, pero Dios entiende. Usted puede leer acerca de Habacuc, gran profeta y hombre de Dios, que no podía entender por qué la historia hacía lo que hacía, por qué Dios permitía que los caldeos se salieran con la suya a pesar de todos sus pecados, por qué había tanta violencia y brutalidad. ¿Alguna vez usted se ha preguntado lo mismo? Lea cualquier periódico y vea lo que está sucediendo por todas partes. Las drogas, los vicios, la corrupción en todos los niveles, y decimos: Dios, ¿en dónde estás? Dios, ¿por qué no haces algo al respecto? Señor, no lo entiendo. El profeta Habacuc era así. ¿Y qué de Juan el Bautista? Jesús dijo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que bautizó al Señor Jesús. Juan el Bautista, poderoso profeta de Dios, y sin embargo, Herodes lo puso en la cárcel. Juan estuvo tan perplejo en la prisión que empezó a preguntarse si Jesús sería realmente el Mesías, de quien había proclamado: he aquí el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús para que le pregunten si era el Mesías o debían esperar a otro. Juan el Bautista estuvo asombrado y perplejo. El apóstol Pablo escribió más libros del Nuevo Testamento que ningún otro. Es el creyente más notable que ha existido, y cuando escribió sus epístolas, algunas veces dijo que estaba perplejo. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Pues significa que no entiende. Ahora, Job, Habacuc, Juan el Bautista, Pablo, usted y yo y todos nosotros vamos a enfrentar circunstancias en nuestras vidas cuando lo que nos suceda no tenga ningún sentido. Y si usted piensa que las cosas siempre tendrán sentido, mi amigo, estará en graves problemas espirituales. Leemos en Isaías 50:10: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Escúcheme atentamente. La oscuridad jamás puede hacer desaparecer la luz. Por lo tanto, si no hay luz, es porque la luz ha sido quitada, no porque las tinieblas han prevalecido. Ahora, si usted está en tinieblas, no significa que el diablo ha prevalecido. Si Dios quita la luz, usted simplemente confía en Dios y no demanda entender. Si hay tinieblas, usted puede decir por lo menos que Dios lo ha permitido. Hay muchas cosas que no son para que las entendamos, sino para que, con fe, las aceptemos. José no entendió lo que Dios estaba haciendo. Cuando finalmente llegamos al final de esta historia en el capítulo 50 de Génesis, descubrimos que lo que le sucedió a José era parte de un gran mosaico que Dios estaba construyendo. Pero escuche lo que la Biblia dice en Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, ¿cuán alto es lo alto? Dígame, yo no lo sé, y probablemente usted tampoco. ¿Qué tanto más altos son los pensamientos de Dios en relación con sus pensamientos? Ni usted ni yo lo sabemos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Escúcheme, solo porque algo no tenga sentido para usted, no significa que no tenga sentido. Y solo porque algo parezca sin sentido ahora, no significa que no tendrá sentido más tarde. En el futuro, cuando estemos en un mundo mejor, comprenderemos el significado de nuestras lágrimas. Entonces lo entenderemos. Por lo tanto, el primer principio cuando la vida parece no tener sentido es: no demande entender. Trate de entender si puede, pero no demande el entender. Número 2. No deje de ser fiel. Observe ahora el versículo 21 y los que le siguen en este capítulo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos un hombre que sin razón aparente, es más, por hacer lo bueno, es lanzado a prisión, y allí en prisión no se sienta a maldecir y a renegar, sino que está sirviendo al Señor. Él es muy fiel. Es tan fiel que es un hombre de trabajo, un hombre de integridad. Y en la cárcel, en un tiempo de oscuridad y de persecución, él está sirviendo a Dios. En el siguiente capítulo lo encontramos testificando al copero y al panadero, quienes también habían sido encarcelados, y vemos que él es un hombre que, aunque preso, podía poner sus brazos alrededor de estos paganos y encender en sus corazones el conocimiento de Dios. El punto es este: aun cuando José no podía comprender, él no fue un cristiano a medias. No comenzó a poner malas caras, ni se enojó contra Dios. Lo he visto tantas veces en mi pastorado. He visto miembros de la iglesia que son muy fieles y dedicados, cantando en el coro, testificando, diezmando y donando. Son creyentes felices y gozosos. Pero cuando un nieto se muere, o el cónyuge muere, cuando el cáncer invade sus cuerpos, o cuando sucede algo que no tiene ningún sentido, entonces, ¿sabe lo que hacen? Se derrotan. Dejan de servir, tiran la toalla. Mi amigo, no lo haga. Aun cuando no tenga sentido, continúe sirviendo al Señor. Siga cantando, manténgase orando, no deje de dar ni de testificar, manténgase sumiso a Dios. José lo hizo, y la Biblia dice que Dios estaba con él. Pero claro, para que Dios esté con usted, es necesario que usted tenga una relación personal e íntima con Él. Y para tenerla, usted debe reconocer que es pecador y que necesita ser salvo. Recuerde que estamos estudiando la vida de José, y de acuerdo al relato del libro de Génesis. Y en el capítulo 39 vamos a descubrir algunos principios que podemos aplicar cuando parece que la vida no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido pudo haber tenido para José el hecho de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado fuera de su país a una tierra extraña y lejana, haber sido acusado falsamente de un acto inmoral y como consecuencia terminar encadenado en una lóbrega prisión? Lo extraordinario es que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 39 que aunque en la cárcel, Jehová estaba con José. ¿Cómo practicar la presencia de Dios cuando usted está siendo acusado falsamente y castigado injustamente? ¿Cómo reacciona usted cuando nada parece tener sentido? Permítame compartir con usted algunos principios. Primero, no demande una explicación.
Trate de entender si puede, pero no demande entender. Ponga en práctica la realidad de la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, no deje de ser fiel. Aun cuando no tenga sentido, continúe sirviendo al Señor. Siga orando. No deje de testificar. Manténgase sumiso delante de Dios. Aun cuando José no podía entender, él no fue un cristiano a medias. No comenzó a poner mala cara, ni se enojó contra Dios, porque todo lo que le estaba sucediendo no tenía sentido. En Génesis 39:2 leemos: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, las cosas marchaban bien para José en casa de Potifar. Todo le era favorable. Pero ahora vemos lo que dice Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se da cuenta? El mismo Dios que estuvo con él en los buenos tiempos es el mismo Dios que estaba con él en los malos tiempos. Cuando algo no tenga sentido para usted, primero, no demande el entender. Segundo, no deje de permanecer fiel sirviendo a Dios, aun cuando no lo entienda. Tercero, no dé cabida a la amargura. No se ponga amargado. Busque por favor el capítulo 40 y veamos los versículos 14 y 15. José le está hablando al copero. El copero había sido encarcelado, pero iba a ser liberado de prisión. Y José sabía que, puesto que él era un copero, iba a servir en presencia del faraón, y tal vez él podría interceder ante el faraón por él. Y aquí está lo que José le ruega: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, es decir, cuando estés fuera de la cárcel. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Él le dijo: primero fui vendido como esclavo, y ahora estoy en prisión. No he hecho nada malo. Señor copero, cuando las cosas hayan cambiado para usted, cuando todo esté bien, ¿podría hablar bien de mí para que pueda salir de este lugar? Mientras leía esto, pensaba en el espíritu de José, y qué espíritu tan maravilloso tenía. Note que en ningún lado hay una señal de amargura o de queja. Esta es una declaración importante. Ni siquiera menciona el nombre de sus hermanos, quienes lo vendieron a la esclavitud. No habla de la esposa de Potifar. Ni siquiera menciona a aquellos que le habían hecho mal. Él está contento en dejar que Dios trate con ellos. Cuando las cosas anden mal, cuando usted está sirviendo a Dios y usted es herido por servir a Dios, no se amargue. Aquí hay un buen versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. ¡Qué gran versículo para describir la vida de José! Debemos tener cuidado con la amargura. Se verá a sí mismo no solo alejándose del Señor cuando las cosas no tienen sentido, sino también, si no es cuidadoso, usted podría terminar con una gran raíz de amargura. Las personas amargadas no son buena compañía. En ocasiones, los pastores se amargan. Sé de un pastor que sirvió en una iglesia por muchos años, y por alguna razón las personas en esa iglesia se pusieron en su contra y empezaron a criticarlo, y finalmente lo despidieron. Y este pastor decía una y otra vez: ¿cómo pudieron hacerme esto después de todo lo que hice por ellos? ¿Cómo pudieron tratarme así? Y estaba muy amargado. Yo pensé, lo triste es que él no dijo: después de todo lo que hice por Dios. No por ellos, sino por Dios. Si busca que las personas suplan sus necesidades, si busca que las personas reconozcan su valor, se decepcionará y se amargará después de un tiempo.
Una de las grandes pruebas de la vida es esta: no cómo reacciona cuando es castigado por hacer algo malo, sino cómo reacciona cuando es perseguido por hacer lo bueno. José había hecho lo correcto, y no hay ni una pizca de amargura en su vida. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y una de las razones por las cuales Jehová estaba con él era la actitud que José tenía. Cuarto, no desprecie la espera. Cuando usted no entiende, cuando la vida no tiene sentido, no desprecie la espera. No se rehúse a esperar. Dios le liberará a su tiempo. Note en Génesis capítulo 40, versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José le pidió: mira, cuando estés allá, cuando regreses de la presencia del faraón, acuérdate de mí. Sin embargo, José continúa decayendo en una prisión y el copero se olvidó de él. Y seguimos leyendo en Génesis capítulo 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Todo este tiempo, este joven, quien había sido vendido cuando tenía 17 años, está allí año tras año tras año, casi la mitad de su vida en prisión. Ahora, cuando no entienda lo que está sucediendo, no se precipite, no se desespere y no se impaciente. Salmo 37, versículos del 5 al 9, escuche. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y deseche el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Una y otra vez en la Biblia se nos dice que esperemos en el Señor. Cuando no entienda, no desprecie la espera. Hablando de predicadores, otro predicador, quien estaba en una situación difícil, me dijo: sé que Dios me puso aquí. Solo me pregunto si Él se pregunta dónde me puso. Amigo, Dios sabe dónde está usted. Los mismos cabellos de nuestra cabeza están contados. Y el Dios que estaba con José cuando él era joven, el Dios que estaba cuando José sirvió en la casa de Potifar, era el mismo Dios que estaba con José cuando padecía, olvidado en prisión. Primera de Pedro 5, verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene su agenda. Cuando usted no entienda, no demande el entender, no deje de ser fiel, no se doblegue ante la amargura. Amigo, no sea impaciente en la espera. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes de tiempo. El Salmo 37:6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Usted no puede apresurar la salida del sol, así como tampoco puede detenerla. Y así es Dios. Dios está siempre a tiempo. Un día visité al senador Jesse Helms y él me contó una historia que Alejandro Solzhenitsyn le había relatado. Alejandro Solzhenitsyn fue un brillante genio literario ruso disidente. Muchos de ustedes habrán leído acerca de él. Hombre notable y piadoso. Pero por ser un disidente, cuando el comunismo era poderoso, fue puesto en un campo de concentración. Más tarde fue puesto en libertad. Y esto es lo que Solzhenitsyn le dijo al senador Helms: espero que usted nunca sepa lo que es la verdadera represión. Y le relató cómo le pusieron en ese campo de concentración y le quitaron todos sus libros y material literario, sin radio ni televisión, sin noticias del mundo exterior. Y a los prisioneros no se les permitía el comunicarse unos con otros, trabajando todo el día en labores que rompían la espalda, siempre bajo la vigilancia de soldados rusos armados
y listos para disparar si alguien intentaba escapar, día tras día. Solzhenitsyn dijo: me preguntaba si alguien sabía en dónde estaba, o si a alguien le importaba. Finalmente decidí quitarme la vida, pero mi fe me impidió hacerlo. Sabía que era erróneo el quitarme la vida, pero mi mente se tornó torcida y pervertida, y pensé que si trataba de escapar, ellos me dispararían. Así, no me habría suicidado, ellos me hubieran matado. El día que iba a realizar este plan, estaba sentado debajo de un árbol. Nos habían dado un ligero descanso. Vi al soldado ruso con su arma. Yo puse mis manos en el suelo, listo para saltar y correr y que me dispare por la espalda, cuando de pronto otro hombre, un hombre a quien nunca antes había visto, y seguramente nunca lo volveré a ver, tal vez un ángel, no lo sé, se paró frente a mí. Recuerde, no se nos permitía ninguna comunicación verbal o lo que sea. Pero él me miró a los ojos con una mirada de compasión y entendimiento que no necesitaba palabras. Él tenía un palo en su mano, una rama, y en el suelo frente a mí dibujó una cruz y se alejó. Supe que era un mensaje de Dios y que no era bueno lo que pretendía hacer. Y volví a sentarme tranquilo a la sombra del árbol. Yo no sabía que en todo el mundo la gente intercedía por mí. Y 3 días después, yo era un hombre libre en Suiza. En 3 días. Espere en Dios. No sea impaciente esperando. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. En el tiempo propicio, Él lo levantará. Y cuando no entienda, amigo, no se acalore. No trate de apresurar a Dios. El último principio. Cuando no entiende lo que sucede, cuando la vida no tiene sentido. Quinto, no deje que los sueños se deshagan. No deje que sus sueños se disuelvan. José tuvo un sueño. Ese sueño le fue dado cuando él era un adolescente. Ahora, ¿cuál era ese sueño? El sueño era que un día los recursos del mundo y los reyes del mundo estarían a sus pies. Sus hermanos pensaban que era un sueño tonto. Pero quiero que vea el capítulo 41, comenzando en el versículo 37, por favor, y veamos qué sucedió. No voy a leer todo el pasaje bíblico por falta de tiempo, pero recuerde únicamente esto, que José fue exaltado. Él estaba fuera de cárcel. Ha llegado a ser el primer ministro de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Este era el sueño que José tuvo hace tanto tiempo. Era un sueño dado por Dios. Y José nunca lo olvidó, ni Dios tampoco. No sé quién lo dijo primero, mas un hombre sabio expresó las palabras más colosales que he escuchado. No dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz. La oscuridad vendrá. No dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz. Dios no le falló a José. Preste atención y déjeme decirle algo. Dios no le fallará. ¿Me escuchó? Él no le falló a José. Y Dios no le fallará a usted tampoco. No permita que sus sueños se disipen. No era más su mano, una mano de esclavo.
Ahora usa el anillo real. Se le quitó la ropa de prisionero y se le vistió con los trajes finos que el faraón ordenó. Se le quitaron las cadenas de hierro y se le puso una cadena de oro en su cuello. Dios es fiel. Es maravilloso. He pensado sobre esto. ¿Sabe lo que el faraón le dijo? Él ordenó, escuche atentamente: José, nadie en toda la tierra va a hacer nada, ni aun mover sus manos, sin tu consentimiento. José, estás a cargo de todo. Bien, recordemos que fue Potifar quien era el jefe de la milicia egipcia. Puede imaginarse, después de que el decreto es dado, y ahí venía José montado en el segundo carruaje, y un heraldo adelante anunciando: doblad la rodilla, doblad la rodilla, doblad la rodilla. Y en todo Egipto se arrodilla ante este joven. Este que no dejó de ser fiel, este que no demandó entender, este que no se llenó de amargura, este que estuvo dispuesto a esperar. El viejo Potifar va a su casa, él y su esposa están comiendo, él le pregunta a su esposa: cariño, ¿recuerdas que hace tanto tiempo tuvimos un esclavo que, según tú, trató de violarte? ¿Recuerdas esa historia? Pues sí, la recuerdo. Bueno, por tu propio bien, espero que estés diciendo la verdad. Tengo que reportarme ante él mañana. Imagíneselo. Amigo, se acerca el día en el que Dios pondrá todo en su lugar. No pierda la fe cuando las cosas no tienen sentido para usted. Solo porque no tienen sentido para usted no significa que no vayan a tenerlo algún día. Sirva a Jesús, nunca deje de hacerlo, entréguele su corazón y su vida, y nunca, nunca, nunca deje de soñar. Usted dirá: yo nunca he tenido un sueño. Pues tenga uno, tenga uno. La Biblia dice: vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En ocasiones hay momentos en los que nada parece tener sentido, pero no es entendimiento lo que usted necesita, sino a Dios. Y Él le ama tanto. Él es la respuesta a toda inquietud que usted pueda tener. Ahora, mi amigo, usted necesita conocer a Jesús, porque Él es la clave de todo esto. En el Antiguo Testamento, esos santos miraron hacia delante la venida del Mesías. En nuestros días miramos hacia atrás al Mesías que ya vino. Y cuando somos salvos, miramos hacia arriba, a Jesús. ¿Le gustaría ser salvo? Puede ser salvo ahora mismo. ¿No sabe cómo hacerlo? Le invito a orar conmigo de la siguiente manera: querido Dios, soy un pecador.